gracias, Matías. Sí, para mí, como ha comentado, es un placer estar aquí otro año más. Me siento un poco viejuno, ¿no? Ya de 15 años seguidos, pero yo creo que demuestra un poco cómo este evento ha ido evolucionando, ¿no? Constituyéndose en el, yo diría, casi del mejor que ocurre en España, y la verdad que es una oportunidad única para, ya después de la pandemia, poder seguir contactando viejos y nuevos amigos, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante del evento. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la herramienta favorita de todo el mundo, ¿no? Yo creo que llevamos ya años hablando de Cobalt Strike, viéndolos en casos de APTs, casos de ransomware, de casos de cualquier tipo, pues al final siempre aparece un Cobalt Strike. Al final es algo que, queramos o no, tenemos que conocerla. Y supongo que muchos de vosotros os ha tocado alguna vez lidiar con algún caso de Cobalt Strike, ya sea haciendo una respuesta anti-incidentes, un análisis forense, o siendo un Red Team, usándola para atacar a vuestros clientes, o siendo Blue Team, viendo cómo la podemos detectar, ¿no? Y de hecho, antes hablaba en el desayuno con Mark y hablábamos de que muchas veces los Blue Teams igual no tienen esas ganas muchas veces de detectar cosas como Cobalt Strike o otro tipo de herramientas, y yo creo que es como asignatura obligatoria, ¿no? El intentar descubrir el uso de estas herramientas, porque al final la vamos a encontrar hasta en la sopa. Entonces, la presentación principalmente es esa gentil introducción, donde vamos a ver un poco rápidamente qué es Cobalt Strike, aunque yo creo que la mayoría de todos sabemos lo que es. Vamos a ver por qué es tan popular y vamos a ver qué oportunidades tenemos de detección, ¿no? De ver cómo podríamos detectarlo. Y hablaba de que es muy popular porque en cualquier informe que veamos hoy en día aparece en un 95% de los casos, yo diría, el uso de un beacon de Cobalt Strike. Ahora veremos qué es un beacon, qué son los malleable profiles, qué son los aggressor scripts, un poco toda la terminología que hay en Cobalt Strike, pero si vemos siempre van a aparecer el uso de Cobalt Strike de forma masiva. De hecho, hay una página de Malpedia donde listan un poco pues, todas las herramientas, grupos, etcétera, donde si vamos a esta página veremos que hay un sinfín de informes. Pues cada mes salen un montón de informes donde siempre aparece Cobalt Strike como la herramienta favorita de post-explotación. La post-explotación es una parte más interesante de cualquier tipo de ataque, porque al final es la que nos va a permitir, pues digamos, entrar hasta la cocina, donde vamos a poder robar información, vamos a poder filtrarla, vamos a poder movernos lateralmente, vamos a poder escalar privilegios, pero que quizás es la parte más interesante para cualquiera que seáis parte de un Red Team o un Purple Team, pues siempre la post-explotación es donde más alegrías, ¿no?, nos puede traer. Entonces, también hay varios sitios que ya iré, sobre todo al final de la presentación, y un montón de referencias, donde existen la posibilidad de hacer tracking, sobre todo de paneles de control de Cobalt Strike. Veremos por qué es tan fácil, entre comillas, descubrir paneles de control de Cobalt Strike en Internet, porque al final, bueno, pues hay diferentes métodos de detectarlos, y lo bueno es que hay ya empresas o grupos que están haciendo tracking de esos paneles de control, viendo qué tipo de beacons hay, configuración de los beacons, qué malware están desplegando, que nos sirve muy bien para tener un poco el pulso de cómo está siendo el uso de Cobalt Strike, y nos viene muy bien a la hora de detectar si algo se está utilizando, ¿no?, dentro de nuestra organización. De hecho, Cobalt Strike es un software que nació más o menos en 2012, tiene ya un montón de versiones. La última versión es la que vemos aquí arriba, que es la 4.4 de agosto, 4 de agosto de este año. Ya desde hace unos cuantos años ya utiliza hashes, porque también hablaremos de que, claro, hay un montón de copias craqueadas en Internet. Cualquiera que busque un poco va a encontrar una copia craqueada. Por eso también es el uso masivo por parte de los actores, porque no tienen que pagar por ello. De hecho, vale como $4.000 una licencia personal, pero no es por el dinero, porque lo puedes encontrar craqueado fácilmente en cualquier sitio. Desde en Virus Total hay un montón de copias subidas a sitios de torrent, a foros. Es trivial encontrar una copia craqueada. Entonces, si vemos cualquier incidente, y por ejemplo este es un incidente que publicaron ayer los de Fear Report, que siempre comento que es una página obligatoria de lectura, ¿no?, porque generalmente ponen informes muy interesantes de respuesta ante incidentes. Este es justo de ayer. En cualquier incidente vemos como el uso de Cobalt Strike como pues, explotación es algo muy común, ¿no? Aquí vemos cómo empezaron infectando un equipo con un Work on Macro, bueno, un método de infección muy típico hoy en día, por correo electrónico, como luego dejaron un beacon de Cobalt Strike que no funcionaba, cómo ya consiguieron también luego montar otro beacon que ya empezó a funcionar, y ese beacon, a través de ese beacon pudieron ya pues, hacer descubrimiento de la red, moverse lateralmente, y posteriormente pues, vemos aquí, bueno, 5 días de intrusión, que es bastante largo para la media hoy en día, pero al final consiguieron robar información, exfiltrarla usando Reclone a Mega, y luego ya desplegaron Conti como ransomware una vez que habían robado información, ¿no? El caso típico hoy en día, ¿no?, donde se roba información para poder luego chantajear de publicarla,
y a la vez te lanzo un ransomware, pues no tenía suficiente para que de una manera u otra me vas a pagar. Entonces, como vemos, el uso de Cobalt Strike es fundamental en esta fase porque es la herramienta que utilizan para moverse lateralmente, escalar privilegios, acceder a ciertas máquinas para lanzar comandos, por ejemplo, de exfiltrar información, en este caso eran unidades compartidas, y luego incluso moverse lateralmente para lanzar el ransomware. Entonces, hoy en día, como hablaba, todo el mundo utiliza Cobalt Strike. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente. Y aparte, a nivel de seguridad operacional, es muy interesante, porque si tú utilizas una copia craqueada de Cobalt Strike, es muy difícil saber de quién es el que está detrás, porque no sabes ni quién es el comprador, y como todo el mundo usa la misma copia, pues estás en un modo anónimo muy interesante, ¿no? Y aunque Cobalt Strike hace control de uso, un poco, por supuesto, porque es una empresa norteamericana, donde tiene que comprobar muy bien a quién vende el software, está sujeto a medidas de exportación, porque es una herramienta de uso dual. El gobierno americano tiene mucho control de a quién vende licencias, pero claro, puede controlar quién se lo venden, pero no puede controlar las copias craqueadas por ahí, quién los utiliza, ¿no? Entonces es un poco que si intentan controlar quién lo usa, pero es casi imposible. Y además tienen una serie de datos, de metadatos o de watermarks dentro del producto para intentar, si alguien utiliza el producto, saber qué cliente es, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todas las copias craqueadas que hay por ahí generalmente han quitado esos watermarks, con lo cual no puedes saber quién es realmente el cliente de esa copia, ¿no? Para evitar temas de piratería, etcétera, pues no vas a poder hacer mucho. De hecho, vemos que durante los últimos años el uso de Cobalt Strike ha sido, como comentaba al principio, ha aumentado un montón por esa capacidad de utilizar copias craqueadas. Aquí, en este timeline de Recorded Future, pues vemos un poco cómo desde ya hace mucho tiempo empezaron a haber copias craqueadas. De hecho, se publicó el código fuente hace un par de años en GitHub. Todo el mundo se lo descargó, con lo cual ya podías incluso compilar tu propia versión y ver un poco el código fuente del Cobalt Strike, con lo cual hubo versiones nuevas que empezaron a salir. Con lo que vemos que al final es algo que no se puede parar y que seguramente las versiones nuevas que vayan saliendo pues aparecerán copias craqueadas en foros privados igual al principio o de forma masiva como las versiones 4 o la 3.5 que hayan sido formas masivas. Entonces, ¿cómo podemos luchar ante Cobalt Strike? Pues yo siempre comento que tenemos que hacer un foco muy grande más que en proteger, en detectar, porque queramos o no, siempre buscan formas de intentar hacer ese primer vector de explotación o de infección. En este caso veíamos que era un work on macro, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, eso, vale, pues podemos intentar protegernos de que eso no ocurra, pero tenemos que asumir que eso va a ocurrir. Entonces, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en detectar esta parte de postexplotación, ¿no? Que es lo que veremos ahora en los siguientes minutos sobre cómo poder detectarlo. Pero hablemos un poco de los orígenes de Cobalt Strike. Cobalt Strike fue creado por Rafael Mach, que es la persona que aparece ahí, que es una persona, un veterano de Air Force norteamericano, que bueno, hace ya muchos años, hace como 10 años, o más de 10 años, hizo primero una especie de wrapper en Java para utilizar Meterpreter y Metasploit. Ese era su primer proyecto que hizo, que se llamaba Armitage, ¿no? Armitage es una herramienta que en su momento tuvo su éxito por equipos de Red Team. De hecho, la presentó en un Arsenal de Black Hat, creo que fue en 2012 en 2011. Y si nos fijamos, la pantalla de Armitage se parece mucho, como veremos, a lo que es Cobalt Strike ahora, porque sí, mucho código, yo creo, de la parte visual, pues la copió ya de lo que tenía trabajado. De hecho, esta persona, Rafael, es un desarrollador, sobre todo, que le gusta mucho Java, por eso está todo hecho en Java. De hecho, tiene gracioso, como nadie nota, tiene un cliente de IRC Java, que tiene su éxito también, que se llama Hirschi. Y al final también aplicó en un proyecto de subvención de DARPA y consiguió también hacer un lenguaje que en su día se llamaba Cortana para poder automatizar el uso de Metasploit y Meterpreter por parte de Red Team. Eso fue también en 2012, un proyecto subvencionado por DARPA, con lo cual lo que le gustaba era eso, cómo automatizar la parte de postexplotación, en este caso usando Metasploit, porque en 2012 pues, tampoco había muchas herramientas de postexplotación como puede haber hoy en día. Entonces, lo que dijo es, pues vamos a hacer el siguiente paso. He hecho Armitage sobre Metasploit, vamos a intentar hacer algo que me permita hacer más cosas. Y esto es el blog post que publicó en su día, donde decía, vale, pues ahora quiero montar algo un poco mejor, y es cuando ha anunciado el proyecto de Cobalt Strike en 2012. De hecho, vamos a ver ahora un vídeo de 2 minutos donde cuenta un poco, ese era como el trailer o el teaser de la presentación.
al final esta era la versión de CoreStrike inicial, ¿no? Pero muchos de los módulos siguen hoy en día. El módulo que están lanzando ahora, pues para sacar información del cliente, que en este caso utilizando correos electrónicos de spear phishing, pues ahí tiene las plantillas, ¿no? de correos, tiene luego plantillas de las direcciones de a dónde los va a lanzar. Y lo que hace que todavía sigue funcionando en CoreStrike, lanza un servidor web para poder sacar información del cliente y saber qué software utiliza para ver qué tipo de exploit vamos a utilizar contra ellos, ¿no? Si es un Windows, si es un Linux. Entonces aquí, bueno, supuestamente ahora va a ver qué tipo de vulnerabilidades tiene. Sobre todo a sus inicios se centraba mucho mandándoles applets en Java vulnerables. Y bueno, ya consiguen lanzar un Meterpreter y bueno, al final ya aquí vemos que está utilizando Metasploit. Pues sigue lanzando más ataques de otro estilo, lanza también a otro tipo de personas. Ya vemos el tipo de vulnerabilidades que va a explotar. Claro, esto es un vídeo de 2012, igual son vulnerabilidades de 2011, ¿no? Una vez que ya tiene Meterpreter lanzado, pues ya claro, puede lanzar pues todo el tipo de acciones por explotación, ¿no? Pues de pantallazos, ejecución de comandos, pivotar a otra máquina, ¿no? Y ahí vemos un poco pues, hacer descubrimiento, ¿no? Pues de las máquinas que hay alrededor para poder ver dónde lanzar el siguiente ataque. Bueno, lo típico de una herramienta por explotación, ¿no? Pues, si cualquiera que haya trabajado con una de ellas lo verá muy familiar. Ahí está escaneando a ver esa máquina, a ver qué servicios tienes puestos. Al final es un objetivo sobre todo automatizar, ¿no? Porque antes igual esto lo hacíamos de forma manual y esto nos da una capacidad visual y una forma de automatizar pues acciones mucho más sencillas. No, pues aquí va a lanzar un exploit, ¿no? Contra esas máquinas que he visto que tiene Samba abierto. Ya veis, son Windows XP, ¿no? Por el tema del año del vídeo. Y luego, pues, cómo va a escalar privilegios, ¿no? Una vez que ha conseguido acceso a una máquina, pues va a volcar o va a hacer un ataque pase de hash o generalmente, como ocurre hoy en día, va a volcar las credenciales del SaaS y va a sacar luego credenciales para poder moverse. Y luego está la parte esta que era su objetivo, la colaborativa, ¿no? De cómo compartir, porque la idea es que es un grupo de personas el que está atacando un objetivo, pues cómo compartir las cosas que vas encontrando en tiempo real, ¿no? Y luego, bueno, la capacidad de informes, etcétera, que al final, como cualquier herramienta, pues es importante. Entonces, al final, eso es un poco lo que él veía en 2012 y realmente hoy en día es parecido. Lo único, claro, se ha mejorado por todos los lados, ¿no? De hecho, tenía varios componentes principales que vamos a ver ahora rápidamente. Sobre todo los beacons, que son un poco lo que ejecutamos en los sitios infectados, que es como una especie de agente que puede estar en memoria, puede no estar en memoria, pero generalmente todo gira alrededor de los beacons y los beacons tienen una característica interesante que veremos que luego es útil, es que toda la comunicación con el panel de control pues utiliza AES y la clave de AES se comparte usando RSA porque tiene una clave privada pública, el beacon, y entonces cifra la clave AES. Luego tenemos redirectores. Redirectores son una parte importante para ocultar mi panel de control. También usan muchas herramientas hoy en día, ¿no? Para yo me comunico a N redirectores y esos redirectores se comunican al panel de control para intentar pues, ocultarlo. La parte de panel de control, que la veremos, la parte interesante del panel de control es que es muy modificable y entonces hay un montón de perfiles modificables que le permiten que cambien un poco para que no sea fácil detectar los paneles de control, aunque veremos que tienen sus pros y sus contras. Luego tienen la parte de Aggressor Scripts, que eso viene de lo que hablaba de Cortana, de ese tipo de lenguaje para automatizar acciones, y hay un montón que ha hecho la comunidad, hay muchos open source. Y luego los Artifact Kits, que son también formas de intentar cambiar los binarios, las DLLs, los shellcodes, lo que inyectas en los equipos infectados para que los EDRs pues, no lo pillen, ¿no? Básicamente. Entonces, todo eso permite que puedas cambiar todo lo que es parte del entorno de post-explotación para hacerlo muy difícil de pillar.
Y generalmente esta es la comunicación que suele haber. Cuando hablamos de beacons, ¿acuerdas? Beacons son los agentes más o menos que corren. Pues para comunicarse con el panel de control, pues hay varias formas. Hay HTTP, HTTPS, DNS, Samba, pero veremos que lo más común es HTTP. Entonces, generalmente en HTTP pues es como cualquier malware de toda la vida. Pues se conecta al panel de control, recibe órdenes, las ejecuta y las envía al panel de control. Es algo que hemos visto durante muchas veces, ¿no? En este caso la diferencia es que, claro, también va cifrada, como decíamos. De hecho, envía también lo que comentamos con el cifrado AES que va a utilizar para que si alguien captura el tráfico, en teoría no lo pueda pillar. Y al final, pues lo mismo, cuando envía los resultados también están cifrados. De hecho, la parte de redirectores es interesante porque permite configurar un montón de redirectores, porque si uno no funciona, intenta el siguiente, con lo cual si por alguna razón alguien está tirando los redirectores en una operación, pues el propio beacon es inteligente y salta al siguiente, ¿no? Con lo cual es bastante modificable. Y también está la parte que comentaba de los perfiles de panel de control, que es súper interesante, que nos permite casi definir todos los parámetros de cómo queremos que se comporte el beacon y el panel de control. Desde aspectos de queremos de a qué direcciones o qué URLs hay que conectarse para recibir, por ejemplo, nuevas órdenes o dónde publicar los resultados, a temas de cómo queremos que responda el servidor web. Este servidor web está basado en Java, porque comentábamos, todo está hecho en Java. Es un servidor que tenía un fallo que luego comentaremos que era fácil fingerprintearlo en Internet, pero realmente podemos configurar, como vemos, todo, ¿no? Cómo queremos que conteste, cómo queremos también que, digamos, toda la configuración de lo que vamos a dejar. Por ejemplo, hay partes interesantes como el jitter. El jitter es un poco los segundos aleatorios que vamos a sumar o restar cada vez que pedimos órdenes al panel de control. Generalmente, si os acordáis, en el mundo de los troyanos de toda la vida, pues generalmente cada 60 segundos se conecta al panel de control a ver si hay órdenes. Claro, eso es muy fácil de identificar en la red. Entonces hay muchas herramientas de seguridad que identifican esos patrones y dicen, oye, aquí hay algo raro. En este caso, metiendo, por ejemplo, jitter, pues no sería cada 60 segundos, sino que sería, por ejemplo, si ponemos un jitter de 20, pues igual a veces hay 65, a veces hay 70, a veces hay 40. Sería aleatorio para no buscar esos patrones de reconocimiento de la red. Bueno, hay un montón más de configuración que podríamos tirarnos horas comentándolos, pero al final lo interesante es que podemos configurar todo lo que queremos de cómo se comporta el panel de control y cómo se va a comportar también el beacon hacerlo. De hecho, hay una parte interesante, que es la parte aquí de post-explotación, donde vemos ahí el set spawn to, que es un poco el beacon, un poco cómo se va a llamar, digamos, en el sistema infectado, ¿no? Y luego, si lo queremos ofuscar, cómo vamos a llamar los pipes. Ahora, luego hablaremos mucho de los name pipes, porque al final es una parte interesante de detección. Cómo vamos a utilizar diferentes cosas y cómo incluso nos vamos a inyectar en los procesos, ¿no? Aquí nos permite definir un montón de información muy interesante para que cada herramienta o cada caso concreto de Cobalt Strike sea totalmente diferente. Eso veremos también que es bueno y malo. Es decir, si somos un actor que queremos ser anónimos, vamos a usar configuraciones por defecto para que no nos pillen, ¿no? De hecho, puede ser eso, un fallo de seguridad operacional si usáramos algo muy, muy dedicado, porque luego podrían identificarnos si siempre usamos ese caso dedicado. Pero hay un poco de todo. Entonces, en esas configuraciones que hacemos, claro, al final si miramos el tráfico, veremos que son los beacons, están llamando al panel de control en direcciones como lo que aparecen ahí. Por ejemplo, el profile de jQuery, que simula que está llamando a jQuery, a una librería de jQuery, que hay un montón de software que lo utiliza, pues sería como lo que vemos ahí en la izquierda, pero también puede simular ser Google Analytics, cualquier cosa, ¿no? Puede utilizar servidores de Cloudflare por delante para parecer más creíble, con lo cual si vemos las URLs, muy difícil saber que eso realmente parece un beacon llamando al panel de control. Y si capturamos el tráfico, pues claro, como hemos comentado, va todo cifrado, pues no pillaríamos nada, ¿no? De hecho, si miramos en estadísticas, que veremos también ahora de, por ejemplo, las configuraciones más comunes, por ejemplo, en el caso del spawn to que vimos antes, generalmente va a ser randall 32, que es el que se usa por defecto. Por eso que comentaba, por o bien la vaguedad de los actores que no han cambiado la configuración, o bien porque a propósito no la cambian para que parezca que son esa masa de actores y no puedan reconocerte fácilmente, ¿no? Y aparte, en esos perfiles hay un montón de herramientas que nos permiten incluso aleatorizar un montón de información de esos perfiles para que cada vez que lancemos un beacon se comporte de forma diferente o que cada vez que usamos un panel de control se comporte diferente. Ya digo que tiene sus pros y sus contras si queremos por temas de seguridad operacional, pero es algo que va a tomar decisiones. Y, por ejemplo, en casos como el de SolarWinds,
que se usó Cobalt Strike, pues también comentaban que eran beacons muy especializados y que no reutilizaban la configuración de cada beacon según cada estado del ataque, con lo cual, bueno, también es interesante ver cómo en este caso, supuestamente cierto actor APT, pues utilizaba Cobalt Strike. Entonces, al final, Cobalt Strike tiene, como cualquier herramienta de post-explotación, una serie de pasos comunes. El primero es cómo ejecutar el beacon. Ya hemos visto en el caso que hablábamos de Field Report, era una macro de Word que conseguía pues, luego ejecutar el beacon. Entonces, eso es algo muy común, utilizar, por ejemplo, ese primer vector de infección, pero hay generalmente varias formas. Una, usando PowerShell, el pro, que es muy fácil, la contra, que es muy fácil de detectar, ¿no? Es muy ruidoso PowerShell. Al final, cualquier EDR está logueando PowerShell, entonces es difícil de pillar. Entonces, PowerShell es una acción de poder hacerlo. Otra acción es inyectar en un proceso ya existente, un poco más interesante. Y otros también son de más tontorrones, que generalmente no se utilizan, aunque hemos visto casos que sí, de descarga y ejecución utilizando LOL-beans. LOL-beans hoy en día también se utilizan un montón, sobre todo Cerutil, por ejemplo, es el más usado. Y al final te permite ejecutar otros procesos utilizando herramientas válidas del sistema, ¿no? Entonces, al final también el uso de LOL-beans es bastante común, pero realmente el más interesante, yo diría, es el de ejecución en memoria utilizando el ataque de vector inicial. Claro, si es una macro de Word, pues igual no tienes todas las posibilidades, pero si es otro tipo de vector, un exploit o lo que fuera, pues puedes hacer un montón de maravillas en memoria para que sin tocar disco y sin tocar nada puedas lanzar tu beacon, ¿no? Que sería. Una vez que hemos lanzado el beacon, ya tenemos algo que podemos controlar en esa máquina, podemos lanzar un montón de comandos. Y en el caso siempre de ransomware, los primeros comandos son de descubrimiento. Pues un montón de comandos que podemos utilizar, podemos subir ficheros para ejecutar, pues típicamente adefine, incluso bloodhound, herramientas típicas de descubrimiento del directorio activo, pues algo muy común. Una vez que hemos descubierto lo que hay dentro de la organización, pues cómo escalamos privilegios, ¿no? Entonces también, generalmente Cobalt Strike no tiene muchas posibilidades de escalado de privilegios, pero sí que puedes utilizar otro tipo de scripts dentro de Cobalt Strike para intentar escalar privilegios o otro tipo de exploits. Los que tienes son muy simplones, de instalar servicios como System, pues también de duplicación de tokens de UAC, pero al final puedes usar luego scripts de la comunidad que te permiten hacer muchas cosas. Una vez que hemos escalado privilegios, pues claro, ¿cómo cogemos credenciales para movernos lateralmente? Pues también te ofrece lo típico. Aquí no hay nada novedoso, pues cómo volcar credenciales de memoria, tiene Mimikatz integrado, puedes hacer quebrado roasting, pass de hash, un montón de ataques comunes que vamos a ver en todos los sitios, lo único que te facilita el hacerlo. Luego, si queremos, cómo persistimos en el sistema. Aquí tampoco Cobalt Strike es su fuerte, pero sí que podemos usar muchos de los aggressor scripts, que era esa capacidad de aumentar las capacidades de Cobalt Strike, para utilizar más, pero tampoco hay nada novedoso, ¿no? Podemos desde crear servicios, tareas programadas, UMI, GPOs, las típicas claves de registro, jobs de bits, cosas muy comunes, ¿no? Que yo creo que hoy en día todos los EDRs van a mirar, ¿no? Al final, por eso muchas veces vemos que no hay persistencia en los ataques de Cobalt Strike porque es el punto débil, ¿no? El talón de Aquiles donde podemos pillar rápidamente que algo pasa ahí. Luego, ¿cómo se mueven lateralmente? ¿No? Como ya tenemos credenciales, ¿cómo nos movemos siguiente? Pues también tiene las cosas típicas, ¿no? Pues tiene una implementación de PSSEC, puede usar WinRM, UMWI, servicios remotos, cosas que son comunes, y ahí es donde veremos las oportunidades de detección, ¿no? Porque al final, oportunidades de detección, ya hemos visto que al final el comportamiento de Cobalt Strike es similar, pero ¿qué oportunidades tenemos? Pues sobre todo, por ejemplo, cuando carga DLLs, utiliza mucho siempre RAM DLL para cargar DLLs, porque al final muchos de los componentes de Cobalt Strike son DLLs. Entonces, ejecución de RAM DLLs, pues algo que hay que comprobar mucho. Utiliza también muchos naming pipes para ejecutar cosas, devolver resultados, o incluso el beacon de Samba utiliza un montón de name pipes que si no los cambias tienen nombres por defecto. Entonces, buscar esos nombres por defecto de name pipes en el sistema, y si usamos EDRs, usamos Sysmon, vamos a poder mirar los name pipes que se crean en el sistema, pues también es una oportunidad muy interesante, ¿no? Comparar también los comandos de PowerShell al final que se ejecutan. Al final, si el atacante es un poco descuidado, va a ejecutar mucho PowerShell, ¿no? Que al final es algo interesante. Y sobre todo también detectar inyecciones de procesos sobre todo en procesos de sistema, ¿no? Inyecciones de código en procesos de sistema, que es algo que no debería ocurrir mucho, y ver dónde podemos pillarlo, ¿no? Aquí vemos también a la derecha, que no se ve muy bien,
a nivel de red. Es decir, lo que hablaba antes, si los beacons no han cambiado el jitter y se comunica cada 60 segundos, pues vamos a ver un patrón de red, si estamos capturando, muy sencillo de ver que hay algo conectándose cada 60 segundos a un sitio, ¿no? Entonces, también es una oportunidad de detección interesante, ¿no? A nivel de red, qué tipo de periodicidad hay de las conexiones y luego el resultado, que es la primera imagen, el resultado de bytes que nos devuelve las conexiones. Si ahí tenemos una máquina que se conecta un montón de veces a una IP externa y siempre devuelve poco y siempre lo mismo, y de repente devuelve mucho, es cuando está recibiendo órdenes. Entonces, es otra forma también de identificar que algo está ocurriendo ahí, ¿no? Y luego también, pues por supuesto, hay un montón de reglas Yara que podemos utilizar, que existen en GitHub, de gente que ha contribuido, reglas de Snort para buscar, reglas Sigma, pero claro, al final cualquier ataque nuevo de Cobalt Strike o cualquier modificaciones, pues igual no lo vamos a pillar. Y luego hay mucha gente que empieza a buscar paneles de control en Internet. ¿Y cómo lo busca? Pues hay muchas formas. Porque muchas versiones carqueadas de Cobalt Strike utilizan los mismos certificados TLS y que al final nadie se preocupa de cambiarlos, con lo cual es simplemente buscar con Shodan o con Censys las mismas hashes de TLS en Internet, o porque siempre utilizan cabeceras por defecto. Al final podemos siempre tener controlado y buscar, y hay muchas empresas que han hecho esos estudios que ahora comentaremos rápidamente. Tenemos también muchas herramientas que en el endpoint podemos utilizar para poder buscar beacons en memoria. Es algo que no es fácil y está claro que no hay una fórmula mágica, pero sí que podemos intentar buscar beacons que estén en memoria, inyectados en procesos, para ver si tenemos algún beacon de Cobalt Strike en la máquina. Hay muchas herramientas que intentan escanear buscando patrones comunes de beacons. También tenemos incluso plugins de volatility para, si hacemos bloqueos de memoria, buscar esos beacons, ¿no? Que también son muy útiles. Y luego tenemos herramientas de detección de cómo buscar, como comentaba, paneles de control en Internet. Hay también muchas herramientas que escanean Internet buscando esos fallos que comentaba, ¿no? Pues puertos por defecto, por ejemplo, usa siempre el 50050, cabeceras que devuelve el servidor Java HTTP, lo que hablaba del certificado TLS. Hay una utilidad que muchos conoceréis, se llama Harm, que hace fingerprinting de TLS, que te permite buscar muy rápidamente ese fingerprinting de TLS. Hay un montón de formas de poder hacerlo. De hecho, incluso ha habido, claro, vulnerabilidades en esos paneles de control. Hace ya versiones antiguas, en la 3.5 creo, pues también había vulnerabilidades de hacer, por ejemplo, un path transversal, con lo cual podrías obtener incluso ficheros de la máquina intentando pues, punear, ¿no? el servidor de control y sacar información del servidor de control. O incluso, por ejemplo, Didier Stevens sacó varias copias liqueadas que utilizaban todas las mismas claves pública-privada, RSA, que hablábamos al principio, para cifrar luego la clave ICE que vamos a usar con los beacons. Y lo que hizo es que podía descifrar, descubrió que de todos los servidores de paneles de control de Cobalt que estaban en Internet, el 25% usaban las mismas claves par de clave pública-privada. Con lo cual podía luego descifrar las comunicaciones, y aquí vemos, por ejemplo, descifrado, ¿no? El lanzamiento de un comando, que es un dir, de una máquina, cómo era capaz de descifrar la comunicación de un beacon al panel de control porque habían reutilizado un par de claves que estaban liqueadas, en este caso en VirusTotal. Con lo cual es algo interesante. De hecho, también viendo un poco, BlackBerry sacó hace poco un informe muy chulo también de análisis de todos estos paneles de control de Cobalt expuestos en Internet, que había como unos 6.000, para que hagamos una idea, 6.000 paneles de control que fueron capaces de identificar en Internet, con lo cual seguramente haya muchos más. Pues un poco qué eran las configuraciones típicas de esos paneles de control, porque tú puedes pillar luego las configuraciones desde si tienes el panel de control. Pues vemos aquí, ¿no? Generalmente usaban siempre el nombre del L32, el tipo también de nombres de pipes que utilizaban siempre por defecto, con lo cual esas capacidades de detección nos aumentan. También el número de cliente, ¿no? De watermarks, pues era casi todas el 0 porque lo habían craqueado y habían quitado ese watermark, pero había de algunos clientes también porque al final se reutilizaba. El tema también de cuando el beacon se conecta a enviar los resultados, cuál es la URL, pues por defecto suele ser el submit PHP y vemos que el 77% de esos 6.000 servidores utilizaban eso, pero alguno había cambiado, pero pocos, porque claro, eso también, volviendo a seguridad operacional, pues es muy ruidoso. Luego también en el get, también el tipo de perfil que cogían, que también todos eran por defecto, casi siempre, y luego qué tipo de beacons o qué comunicaciones utilizaban contra el panel de control, y casi siempre era HTTP, en el 93%. Muy pocos usaban otro tipo de beacons, que también es interesante. Y claro, nos preguntamos, ¿pero esto solo es para Windows? Pues sí, digamos que casi todos los casos son de Windows, pero también empieza a haber implementaciones de beacons en otros, sobre todo en Go, para que sea multiplataforma,
y hay otros ya proyectos para que puedan funcionar. De hecho, se ha comentado que hubo un caso de un beacon en Linux que alguien se había currado, un actor, pero realmente hay ciertos tipos de beacons que veremos más hoy en día para Mac, para Linux, que no son los oficiales de Cobalt, porque Cobalt solo te ofrece el de Windows, pero hay un montón de gente que simplemente implementando el mismo protocolo, pues puedes crear beacons de ahí. Y nada más, yo creo que también, por ver rápidamente, hay un montón de referencias en Internet de Cobalt Strike. Mucha gente ha trabajado mucho cómo detectarlo y os dejo un montón de referencias aquí para que podáis seguir leyendo un montón sobre Cobalt y disfrutad también el análisis y detección de Cobalt Strike en vuestras redes. Así que nada, muchas gracias.